Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Amén. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por amarnos y lavarnos de nuestros pecados. Cada día, Señor, tú cumples tu propósito en nuestras vidas, porque toda circunstancia nos está hablando de tu voluntad. Gracias por darnos entendimiento. Gracias por darnos del conocimiento que tenemos y que cada día nos das, porque tu palabra es viva. Corta mi alma, divide mis sentimientos y mis emociones de tu verdad. Por eso hoy yo rindo mi vida en la cruz del Calvario. Me humillo bajo tu mano poderosa y te entrego todo. Renuncio a mí mismo. Las emociones y sentimientos no tienen poder sobre mi vida, para que yo pueda escuchar tu voz y obedecerte. Obra en mi vida, en mis caminos, que yo no me desvíe ni a derecha ni a izquierda, que siempre aparte mi pie del mal. Hoy te pido, Señor, que me hables y me des el poder para obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, porque nos hiciste reyes y sacerdotes, Señor. Oh Padre, Señor Santo, gracias por semejante privilegio. Reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para vivir en su santuario, adorándole y alabándole. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 14, y vamos a leer el 29. Proverbios 14, el 29. Hoy vamos a hablar de lo que pienso que sin lugar a duda es un atributo de Dios que normalmente está asociado, como el hombre siempre lo ha hecho, no necesariamente a la verdadera, digámoslo así, intención o al verdadero significado. Ya van a ver a qué me refiero con lo que estoy diciendo y a qué me estoy refiriendo. Estamos en Proverbios 14, el 29. Cuando digo que una de los atributos o de las cualidades de Dios, vamos a encontrar que la Biblia, a ver, un ejercicio sencillo aquí entre nosotros, los que estamos ahora. Si nos preguntaran qué podemos decir nosotros de Dios, acerca de quién es Dios, o qué es Dios, o cómo se identifica Dios, ¿qué podríamos decir? Yo sé que van a salir muchísimas cosas, pero de pronto algunas son coincidentes. ¿Qué podríamos decir nosotros de cómo describiríamos a Dios? ¿Qué dice la Escritura que es Dios o de Dios? Dios es amor, vale. Listo, ese es en esencia todo lo que es Dios. Ok, ¿alguna otra cosa que pronto se... Dios es santo. Es el principio y el fin. Para mí lo más grande que significa para mí es que es inmutable. Es inmutable, es decir, que Él no cambia. Ok. Pero abreviado, Dios es todo. Dios es todo. Ok, por supuesto, aquí estamos en una postura bastante simplista, porque tratar de definir a Dios o sus cualidades, sus características, pues es algo que no tendríamos nosotros cuándo acabar. Sin embargo, la Escritura sí habla y sí nos da elementos para nosotros identificar características puntuales de Dios. Y hay una que es la que vamos a leer, o por lo menos vamos a iniciar leyendo hoy, para que lo tengan en mente y por favor, con la ayuda del Espíritu Santo en el transcurso del mensaje, podamos atar cabos o hacer conexiones o encontrar puntos, de conexión
para que entiendan a qué me refiero, una de las cualidades que podríamos nosotros encontrar de Dios, ya no lo que yo siento, lo que yo pienso, sino también lo que la Escritura dice, como todas las que ustedes citaron previamente. Cuando dice que él tiene mucha misericordia, hay algo que está asociado a eso cuando dice que Él tiene mucha misericordia. ¿Recuerdan que dice? Que Él es ¿qué? Él es clemente, misericordia. ¿Qué dijiste por allá? Tardo para irse. Tardo para airarse. ¿Ok? Alguna palabra, lo vamos a seguramente a citar ahora en Números, dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Y como siempre sucede, el diablo se ha encargado, Satanás se ha encargado de dar una connotación a la palabra que normalmente está asociada más al sentimiento y a la emoción del ser humano, que en muchos casos lo que la Escritura ha querido aportar de manera directa. Y me refiero con esto. Cuando ustedes escuchan la palabra lento, ¿a qué la asocian? Que se demora. Torpe, que se demora, pero normalmente está asociado, y de hecho el significado en la RAE aparece así. Hay dos opciones. O es alguien que tiene poca reacción para algunas cosas, ¿ok? O que se aflige. Está asociado a aflicción, hablo de la lentitud o ser tardo de, ¿ok? O a alguien que coge las cosas suave. Pero si a ustedes les dicen, su empleador, su jefe directo lo llama y le dice, es que te quiero felicitar porque es que eres muy lento. uno pensaría como que me estás tomando el pelo, ¿ok? Porque obviamente la asociación que tenemos con lentitud es aquella que indica que la cosa no funciona bien. Pero es totalmente, entiendo, necesario que recordemos qué dice la Escritura de Dios, y seguramente vamos a encontrar una serie de asociaciones con lo que significa ser tardo o ser lento, como algunas de las versiones de la Escritura definen la postura de Dios. Y es que si Dios no fuera lento, y no nos imaginemos, por favor, quitémonos de la película esa figura en cámara lenta de alguien que... Ok, no estamos hablando de que Dios es lento en movimiento, de que Dios es lento porque se toma un tiempo indefinido e infinito. No, es así como el mundo nos ha vendido la idea de la lentitud. Pero resulta de que Dios tiene otra figura para enseñarnos a propósito de por qué. Y Él se define a sí mismo, o la Escritura no lo dice, lento o dice tardo. Pero en últimas termina siendo muy parecido, ¿cierto? Porque entonces el jefe lo llama y le dice, es que te quiero felicitar porque tú eres tardo. Dice, me está haciendo una encerrona. Pero si lo llaman y le dicen, sabes que tengo algo que decirte a tu favor, tienes mucha paciencia. Y entonces si nos dijeran eso, uno diría, ok, ¿cierto? O alguno de ustedes se sentiría mal si lo llaman a decirle que han notado que ustedes son tolerantes y pacientes. No. Cierto que ahí no habría una connotación, al contrario, uno diría, ok, chévere. Bueno, esa es una característica de Dios. Pero, por favor, vamos a leer Proverbios, versículo 29 en el 14, porque define de una manera precioso o preciosa lo que tiene que ver con ser lento para la ira, ¿ok? Porque está asociado a una palabra clave que vamos a leer ahora o vamos a estudiar un poco más adelante, y es paciencia. Qué difícil es asociar lentitud con paciencia. Y normalmente si la asociamos estamos pensando, no, es que es lento. Y usted y la señora sí dicen eso bastante, nosotros los hombres. ¿Cierto? Bueno, por lo menos a mí me lo han dicho, yo no sé a ustedes. Por lo menos a mí. Ok. 29. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y esto debe ponernos a meditar
a propósito del tema de paciencia, a propósito del tema de lentitud, pero a propósito también del tema de tardanza. ¿En qué? Porque si Dios no fuera tardo o no fuera lento para tomar, no para tomar, para ejecutar las decisiones que ya tiene determinadas sobre su pueblo, todos ya estaríamos fritos hace muchísimo rato. Es más, seguramente no existiríamos ya hace mucho rato. Porque en varios momentos la Escritura define que Dios dice, me di cuenta que esta gente es cabecidura, cabezones, cabezonas y duros de corazón. Y la respuesta había tenido que ser inmediata. Gloria a Dios por la intervención en su momento de Moisés, luego Abraham, luego todos los patriarcas que de una manera u otra han salido por ahí. De hecho, eso ya estamos para la vida, lo de como nada. Fíjate, él se enoja porque él reconoce en Dios. Imagínate tú, y eso nos lleva un poco al epicentro del mensaje, y es que el ser humano, lo voy a poner en términos extremos, pero el ser humano en muchos momentos quiere ver sangre, quiere ver explosividad, quiere ver acción, quiere ver respuesta, quiere ver, y no solamente el que es rápido o afanado, todos de una manera u otra estamos esperando una respuesta inmediata. De hecho, el mundo como se mueve cada vez nos lleva hacia allá. En estos días escuchaba a alguien decir a propósito de TikTok y todas estas otras aplicaciones donde todo es cortico, ¿cierto? Donde cada vez todos reducen un poco más el tiempo porque es que, no, pues qué pereza. Yo con mis compañeros de equipo en el trabajo, algunos que me ponen un audio me dicen, uy, qué pena Andrés, te pone un audio larguísimo, 1 minuto. Si es muy largo, si yo hago audios de 15 minutos, de 5, de 10, porque la gente está acostumbrada a que le reduzcan todo, ¿cierto? Y lo compriman de una manera u otra. Por ejemplo. Entonces, pero noten ustedes, resulta que en la medida en que queremos que todo sea más breve, más rápido, asimismo se acorta ese periodo de paciencia y de no sé qué expresión darle, de lentitud o de tardanza, que es totalmente sano y nutritivo que tome lugar en nuestras vidas. Van a entender ahora por qué. Retomo el versículo 29, dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Y hagamos una pausa allí en esa lectura, porque ella misma nos dice, o sea, no hay que ayunar para entender, lo que hay es que pedirle dirección al Espíritu Santo. Retomo, dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Entonces, pongámoslo de esta manera. Si una persona es pronta en airarse, diríamos entonces que su entendimiento se va reduciendo. Si prontamente hay enojo o no hablemos de enojo, aunque aquí la respuesta no estará asociada a una posibilidad de haber escuchado la voz de Dios, sino que normalmente lo que va a tomar lugar es que nos estamos escuchando a nosotros mismos. Y esto nos debe poner a reflexionar porque dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Es decir, entre más me tomo yo un tiempo en molestarme si la circunstancia lo amerita, o en incomodarme, y entre más yo hago un espacio, procuro que sea más amplio ese espacio, más posibilidades tengo yo de entender qué es lo que está pasando y por qué las circunstancias se están dando. ¿Sí me hago entender? Si, por ejemplo, se dio una circunstancia en el bus, con el taxista, con el señor de la panadería, y entonces lo que uno hace es inmediatamente sacar la respuesta que tiene ya preparada y que tiene formateada para ese tipo de personas que son groscas, que son groseras, o el que se le conoce la línea. Y de pronto usted ya está prevenido, prevenida, y dice, no, es que yo llevo 3 días haciendo una línea y usted va una cola y usted se va a venir a meter ahora. Estoy exagerando. Pero si la respuesta tiende a ser inmediata, tal vez nos perdemos, y ese tal vez es condescendiente. Tal vez nos perdemos la oportunidad de aprender de lo que está tomando lugar en ese momento. Hay veces la bendición para uno de parte de Dios está en aquel momento en que se demoró el que yo avanzara en la fila. ¿O no les ha pasado alguna vez que si usted hubiera continuado en el puesto que iba,
o a la velocidad que iba, se hubiera perdido de encontrarse esa persona, o se hubiera perdido de que a usted lo identificaran porque era de allí para atrás y no de allí para adelante. Y uno pensando de que si uno entuca, como decimos acá en Cali, ¿cierto? Entonces afana y hace las cosas más breves o más rápidos. La paciencia está asociada al entendimiento, de acuerdo a esta primera parte de este versículo. Y por favor tengan en mente otra cosa. Lento pero seguro. Lento pero seguro. Despacio. Es más, inclusive para el trabajo. ¿Sabe qué dice la Escritura a propósito de trabajar? ¿Cómo es que el creyente debería trabajar? En mente y en cuerpo, pero sobre todo en estado mental. ¿Qué dice la Escritura a propósito de trabajo? ¿Cómo debe ser el estilo de trabajo de un creyente? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Trabajando qué? Sosegadamente. Y uno dice, no, pero es que a mí me toca correr, yo soy policía, me toca ir a perseguir a los... Yo no puedo llegar y decir, no, pues en cámara lenta lo persigo. No, ¿cierto? No es de ese tipo de lentitud que estamos hablando, porque la respuesta tiene que ser de acuerdo a las circunstancias. Obviamente estoy hablando de las responsabilidades, pero en tu mente, en tu corazón, ¿qué tan rápido, qué tan azarado o qué tan afanado o afanada las circunstancias te hacen estar? Y esto es necesario que lo meditemos, porque cuando se está azarado o cuando se está afanado, según acabamos de leer, en este caso dice airado, pero está asociado al estar rápidamente reaccionando, dice que nuestro entendimiento, si iba a ser grande, empieza a enchiquitarse y a reducirse de tamaño. Entre más rápido reaccionemos, menos entendimiento tenemos. Y debería ser lo opuesto, porque la recomendación del proverbio es, tarda no solamente en airarte, tarda en reaccionar, tarda en responder. De hecho, la Escritura dice, hay varios proverbios que hablan a propósito de poner, ¿qué dice? Un candado inclusive a nuestra boca. La Escritura dice, si usted quiere chicanear, quede callado. Lo dice de otra manera dice que el necio cuando calla, pasa por sabio. O sea que una persona calladita se ve más bonito, le dicen a uno hay veces, ¿no? Calladito se ve mejor. Pero resulta que hay gran sabiduría, o por lo menos tiene gran probabilidad esta persona de adquirir sabiduría cuando se queda callado y está no pensando en la respuesta que tiene a aquel planteamiento que están haciendo. Sé que en algunos casos, hablo por boca propia, pero probablemente les pueda haber sucedido a ustedes, en alguna conversación ustedes se han encontrado escuchando a alguien hablar y tal vez preparando la respuesta tan pronto tengan la oportunidad para dar la respuesta o para argumentar. Y resulta que cuando uno está haciendo eso, uno no está escuchando al que está hablando. Uno pareciera que está concentrado, pero está pensando en qué va a decir, cómo voy a responder. Porque puede que esté en desacuerdo y a lo mejor usted tenga la razón. Pero qué importante es que aún mentalmente hablando nosotros podamos hacer esa pausa. Que ojo, aclaro para que la asociación no sea con lentitud de que es que no, es lento, no responde para nada. Por favor, la asociación háganla con una cualidad, una característica de Dios que nos invita a tener misericordia, porque dice que Él es tardo para la ira o lento para la ira. Y como es lento para la ira y como no ejecuta su juicio de manera inmediata, entonces es grande misericordia. Miren cómo el contraste se da. Dios no martillea de una, sino que, miremos así, como un proceso de cámara lenta. Y Dios lo está haciendo a propósito. Y va así. Y uno dice, pero ¿por qué se demora tanto? ¿Por qué no cae el martillo? ¿Por qué no cae el juicio sobre esa persona que me hizo o hizo aquella cosa? Y Dios dice, porque tengo misericordia. Como la tuve de ti. La lentitud que se refiere la lentitud de Dios es sinónimo de espera para que la persona se arrepienta. Cuando Dios se toma su tiempo en ejecutar sus juicios, lo que quiere es bendecirnos. Cuando uno parece que ve que las cosas como que no avanzan en la medida en que uno quisiera, lo que Dios está es bendiciendo tal vez a personas o a circunstancias que uno mismo no se da cuenta. Por favor, vamos para
visibilizar de pronto el ejemplo a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 10. 6, 6, 10. Apocalipsis 6, 10. Aquí, antes de que lo lean, absténgase, controle su curiosidad, mantenga su impulso, aguántelo ahí un momentico, permítame darle un contexto. Aquí es el momento en que han pasado los sellos y se está hablando escatológicamente, bueno, así dicen los estudiosos, de cosas por venir. El apóstol Juan está hablándonos acerca de lo que va a pasar, o de lo que ya pasó en el futuro que él vio, pero que todavía no ha pasado. ¿Ok? Y nos encontramos aquí, vamos a leer, con que se encuentra una figura de un grupo de almas, define la escritura, como mártires. Y los mártires dicen que estaban debajo del altar de Dios. Y van a ver, bueno, ¿y qué tiene que ver los mártires? Mirando las faldas a Dios. Pero estos mártires estaban haciendo algo que uno diría que apenas es justo. Ellos estaban clamándole a Dios y le decían, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y no estamos hablando de los que, por misericordia de Dios, vivimos en un tiempo distinto donde podíamos predicar la palabra, donde podemos hablar de la palabra sin que nada nos lo impidiera. Estamos hablando de un tiempo en el que ellos les tocó dar su vida para poder hablar y ministrar de Cristo. Y seguramente, por contexto, podemos decir, no, aquí hay mártires de hace 2000 años, de hace 4000 años, de hace 6000 años, porque pues desde el inicio hubo mártires, particularmente después de que se manifiesta el segundo pacto. Entonces vamos a leer, por favor, Apocalipsis capítulo 6, versículos 10 y 11. Leamos desde el 9, por favor. Dice el 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Imagínese usted, ellos, pongámoslo así, prorrateado en tiempo, unos de 4000, otros de 3000 años, otros de 2000 años, 500. Había gente que había muerto como mártir en un rango de tiempo grandísimo. Y todo llegó un momento en que se despertaron, quedaron conscientes. Y a la conciencia, lo primero que clamaron fue a Dios y, Señor, ¿y hasta cuándo? Estamos aquí nosotros hace rato esperando. Y uno diría, no, pues si los despertaron es porque ya. Y la respuesta de Dios, a través de quienes están allí, es, esperen otro momentico. Por favor, esperen otro momento que todavía falta. Todavía no. O sea, alguien perspicazmente va a poder decir, ¿y para qué los despertaron? ¿Cierto? Si no les iban a dar esto o aquello, pues para qué déjenlos dormir otro rato. Sí, y resulta que se despiertan y ellos lo primero que dicen es, Señor, ya, ¿y hasta cuándo la maldad como la vemos va a seguir tomando lugar? ¿Y hasta cuándo los malucos que nos mataron van a seguir haciendo lo suyo? Y la respuesta de Dios a mí me maravilla, porque a pesar de que no le responde a ellos la prontitud que ellos estaban esperando, lo que hace manifiesta es la razón de por qué Dios se toma su tiempo. Y le dice, a través de la respuesta que le da, leo el 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Estaban pidiendo algo malo? ¿Estaban pidiendo algo equivocado? ¿Estaban pidiendo algo que era de carne? No, porque ya aquí no había carne. Aquí ellos están hablando en el espíritu, están en el alma, digámoslo así, pero ya es un alma que ha sido redimida. Entonces no estamos hablando de que hay sentimiento de carne. Ellos estaban reclamando algo justo. Es más, seguramente estaban reclamando algo que Dios mismo les ha prometido. Algo que Dios mismo les dijo en algún momento, estos que hoy son verdugos van a pagar por todo lo que hicieron por ustedes.
Entonces ya se despertaron todos y, ay, ya. Imagínense como las películas esas de que van al espacio, que la gente va a dormir en esas cámaras y que de pronto se abrió la compuerta y se levantan somosos y, ay, ya estamos delante de Dios ya. Y se dan cuenta que algo no está bien. Y lo primero que se dan cuenta es que no están vestidos. Ellos no lo saben, pero ahí dice que lo primero que toma lugar es que les dicen que les dieron ¿qué? Vestiduras blancas. Y les dijeron, pero espérense, ya va. Hay otros que van a llegar como ustedes. Van a llegar, pero espérenlos. ¿Y qué tal que yo diga? No, yo me voy entonces. Llegar como mártires o como hijos de Dios. Como mártires, dice literalmente. Dice También habían de ser muertos como ellos. que también habían de ser muertos como ellos, mártires. Y precisamente más adelante vamos a encontrar el recuento que hace la Escritura de quienes iban a predicar el Evangelio, los 144,000, recuerdan en el Apocalipsis, que van a enfrentar gran oposición. Y la Escritura dice que esos tiempos van a ser tiempos en los que muchas personas van a tener que dar su vida literalmente por respetar el llamamiento que Dios ha hecho a sus vidas. Entonces, los que queden o aquellos que han sido llamados de parte de Dios para que quedándose prediquen y ministren el Evangelio. Porque los 144,000 son personas que han sido escogidas, dice la Escritura, de cada una de las tribus. ¿Y a qué se van a quedar? A predicar el Evangelio. Y ya llegaron un momento en que predicando el Evangelio les dicen, usted es predicador, venga para acá. Como están haciendo ahora. ¿Cómo está pasando? Nunca ha dejado de pasar. Exacto. No, ahora, nunca ha dejado de pasar. Por eso les decía que hay mártires durante toda la historia de la iglesia. Pero es que está así, tiene que pasar porque sí está. Pues uno no quiere que le pase nada malo a nadie, ¿verdad? Pero son gente que ha destinado que sea de esta manera. Entonces, ojo, para retomar el propósito del mensaje, estamos hablando de una de las características y las cualidades de Dios, que es tardo, que es lento, pero no de la lentitud como el mundo la asocia, sino que se toma su tiempo, porque al tomarse su tiempo está bendiciendo a otros. ¿Y qué tal que dentro de estas almas, sé que no iba a pasar porque ya estaban redimidas, pero pensando humanamente, que alguno hubiera dicho, ay no, yo me voy. No, si no le van a dar chumbimba a esta gente de una vez, yo me voy. Así como Jonás. ¿Y para dónde se iría? Alguno le hubiera dicho, Señor, ¿y a dónde iré yo? ¿Cómo me voy a esconder de ti? Y lo glorioso es que Dios les dice, vístanlos, con vestiduras blancas, que están asociadas a la pureza, a la santidad de Dios. O sea, ya les dio algo que se había perdido inicialmente en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pierden esa vestidura que tenían, que era la gloria de Dios. Las vestiduras blancas significan precisamente eso, gloria de Dios arropándonos. Les decía ahora que la paciencia, como leímos, por favor regresen allá a Proverbios 14:29. Si la paciencia está asociada al entendimiento, ¿qué sería entonces lo opuesto de la paciencia? La desesperanza. O la impaciencia, ¿cierto? Sí, termina siendo una persona impaciente, puede desesperarse fácilmente. ¿Ok? Así de sencillo. Y ya la Escritura nos dijo que el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Una persona que tarda en airarse, entonces, tiene grandes posibilidades de tener revelación de parte de Dios acerca de qué es lo que está pasando en la circunstancia. ¿Y quién de nosotros no quisiera saber qué es lo que Dios está haciendo en aquello que estamos viendo o que estamos viviendo? Todos quisiéramos saber, pero ¿saben muchas veces por qué nos perdemos de saber qué es lo que Dios está haciendo? Porque nosotros hemos actuado prontamente. Omitamos por un segundo el término airarse, para que no piensen, no, yo casi no me enojo, entonces eso no aplica para mí. ¿Ok? Pero ¿qué tan pronto o pronta eres para reaccionar? Porque tenemos el dedo en el gatillo, podríamos decirlo de alguna manera.
Como que, ay, no, es que tuvo un tic y se me disparó. ¿Cierto? De hecho, por eso cuando entrenan a los policías, a los soldados, les dicen que no deben tener su dedo en el gatillo, porque o lo picó un zancudo, o se encalambró, o cualquier cosa y se disparó. Mentalmente hablando, nosotros deberíamos también desengatillarnos, dejar de estar tan prevenidos, dejar de saber qué es lo que haríamos en esa circunstancia, porque la Escritura nos está aconsejando que airarse o actuar prontamente nos va a permitir no ver qué es lo que Dios está haciendo. Cuando dice que el entendimiento se agranda es porque Dios nos está revelando. Y ojo la segunda parte de lo que dice. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y es tremendo porque les decía al principio que si uno dice que está hablando de airarse, uno dice, ay no, yo casi no me enojo, entonces esta parte no aplica a mí. Pero la segunda lo especifica un poco más y dice, más el que es impaciente. O sea que la Escritura está haciendo un contraste entre no solamente airarse, sino el que es paciente. ¿Cierto? Porque cuando dice la segunda parte, más el que es impaciente, es porque hizo una previa consideración del que no era impaciente. Es decir, el que se airaba con contención o no se airaba fácilmente. Dice, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Dos cosas sencillas. Si aprendemos o nos quedamos con esto para reflexión, ya yo creo que de parte de Dios hemos sido ministrados. Si yo me tomo mi tiempo para darme cuenta de qué es lo que está pasando, entonces voy a crecer en entendimiento, dice la Escritura. Pero si yo actúo prontamente o con impaciencia, la Escritura me dice que yo estoy enalteciendo la necedad. ¿Y qué tal que uno diga, ay, cuánto vamos a enaltecer la necedad hoy? Ay, cuánto que no enaltecemos la necedad. Ay, y alguien, ay, yo. Yo hace rato que no actúo neciamente. ¿Qué tal? Pero así pasa más seguido de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando la convocatoria que hace Dios por su palabra es, hey, tómate tu tiempo. Ojo, no estamos promoviendo una estrategia que el mundo también la promueve en términos de cuente hasta 10, ¿ok? Aunque es mejor eso que actuar prontamente. Lo que sí es evidente es que la Escritura me dice, si tú te tomas tu tiempo para llegar a una conclusión, ojo, porque ni siquiera es para una reacción tuya, porque hay veces somos prontos en decir, eso es. Lo que yo vi, no, eso fue que ese man, dirían algunas, ese man está poniendo los cachos a la mujer. Esa fue la conclusión a la que yo llegué con todo el cuadro. Es que todos los elementos probatorios estaban allí. Alevosía y ¿cómo es que dice el dicho? Premeditación y alevosía. Y alguien diría por allá, no, eso fue por un motivo de ira e intenso dolor. Se defendería, ¿cierto? Pero no, el punto es este. ¿A qué podemos llegar nosotros como conclusión prontamente basado en lo que estamos viendo? Eso pasó esto. ¿Y saben qué pasa normalmente? Que cuando nosotros llegamos a una conclusión a priori, nosotros mismos, qué difícil es cambiar de manera de pensar a propósito de aquello que ya consideramos es palabra de Dios sellada. Qué difícil es que nosotros mismos admitamos, porque es que estamos jugando con formatos y con planillas mentales que nos dicen, si esto pasa, es por esto. Y Dios dice, hey, hija, hijo, tómate tu tiempo. No, Señor, pero es que yo ni siquiera tengo que preguntarte porque es que es obvio. ¿No? Sí. Dios dice, entonces ya sabes qué va a pasar. No sabemos nada. Jonás, es chistoso porque Dios le dice a Jonás, Dios Padre le dice a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió, mucho me enojo hasta quiero morirme. Quería morirse rápido. Imagínense ustedes ese conflicto que hay internamente en nuestro corazón y en nuestra mente por querer tener la razón y tenerla además rápido. Hace tiempo atrás les comentaba que parte de las estrategias de redes sociales es reducir los tiempos.
Y está probado de que si es corto, tiene más visitas, tiene más contactos, si está corto, porque la gente quiere algo corto. Aplica para todo lo que tiene que ver con la iglesia también. Las predicaciones largas, como esta de una hora, largas, digo yo. No, ay, es una hora, como que, no. Pero si te da un resumen de 5 minutos, un podcast, ¿cierto? Entonces, sí, eso estuvo buenísimo. ¿Y qué dijo? No, pues dijo esto, y entendiste por qué. No, pero me quedé con lo que sí, porque el mundo está siendo movido cada vez más a que todo tiene que ser rápido y corto. Todo lo opuesto a lo que Dios nos dice. Dios se toma su tiempo. A pesar de lo que nosotros quisiéramos o de lo que creemos, Dios se toma su tiempo. Y recuerden esto, por favor, y se toma su tiempo porque nos conviene. Porque Él no quiere que nadie se pierda, ustedes lo citaron ahora, sino que quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Santiago, lo cito, no lo busquen, Santiago 1 dice que tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para la ira. Y normalmente, ¿qué sucede? Somos ¿qué? Prontos para hablar, ¿cierto? Y somos tardos para oír, porque estamos pensando es cómo argumentamos. Y somos también ¿qué? Prontos para enojarnos. Y quitemos la palabra enojar para que no caiga solamente en aquella persona que tiene un temperamento volátil. No, ya Proverbios nos definió que estaba hablando de paciencia e impaciencia. Ya no estamos hablando del que se enojó o la que se enojó. Estamos hablando del que es paciente o el que es impaciente. Y el que es paciente dice que tiene grande entendimiento. Tiene tiempo de entender. Y el que es impaciente enaltece la necedad. Uy, yo no creo que ninguno de nosotros querramos enaltecer la necedad. Pero vamos a encontrar un ejemplo bíblico de donde esto toma lugar. Y seguramente encontraremos un tinte, además de lo que ya conocíamos de este pasaje. Por favor, vayan a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 12. Ya cuando lleguen todos van a recordar más o menos de qué se trata el momento. 1 Samuel 15, versículo 12. Este es el pasaje que habla del momento en que Saúl cae delante de la gracia de Dios. Ustedes recuerdan más o menos lo que pasó allí. Samuel se fue a hablar con Dios y le dijo a Saúl que esperara y le dio unas órdenes de qué tenía que pasar con los que iban a ser vencidos, porque ellos fueron a enfrentar a un grupo, a guerrear, y la instrucción de parte de Dios era: acabe con todos, porque si no ellos se van a levantar y los van a molestar a ustedes después. Y ellos llegaron allá y parece que no mataron a todos, ni se quedaron con el ganado más bonito, el más gordo, y después llegaron allá. Entonces nosotros normalmente nos acordamos de cómo Saúl no esperó a que llegara el ministro de Dios, el profeta de Dios, para que él fuese el que ofreciera sacrificios. Y ustedes recuerdan que Samuel llega y le dice a Saúl: locamente has actuado. Pero yo leyendo esta palabra o este pasaje, hubo un versículo que captó mi atención a propósito de lo mismo, pero que yo no había caído en cuenta de este detalle y quiero compartirlo con ustedes por si de pronto ha pasado lo mismo. Estamos en 1 Samuel capítulo 15 y vamos a leer el versículo 12. Dice 12: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Les hago una pregunta: ¿quién levantó un monumento? Saúl. El problema fue solamente
de que había desobedecido la voz de Dios, de que había ofrecido sacrificios antes de que llegara el profeta? ¿O aquí hay un elemento extra que no sé si ustedes lo habían considerado? Dice que Saúl se levantó un monumento. Es decir, él mismo. Este era un personaje que estaba acostumbrado a salir a la guerra y que lo tenían ubicado porque era el rey grande, fortachón, ¿cierto? El papacho. Este salía y todo el mundo sabía de que estaba siempre de los hombros para encima, más grande que todos. Sabían que era guerrero y a él le gustaba esto, parecía, al parecer, porque dice que él mismo se hizo un monumento después de que ganó. Y estaban ofreciendo sacrificios. ¿A quién? Él dijo, no, estamos esperando que llegues tú, Samuel, para que ofrezcas sacrificios. ¿A quién? ¿Al momento? Cuando se levantaba un monumento en la escritura, normalmente, ¿qué se hacía? Adoramos. Se ofrecían sacrificios. Entonces, miren ustedes, uno siempre lo ha pensado este pasaje a propósito de, ay, qué pesar con Saúl. ¿Cierto? Hubiera esperado un segundito y Samuel ha llegado. Pero el problema no era solamente que hubiera esperado a Samuel. El problema es que él mismo ya había enaltecido su corazón delante de Dios. ¿Y saben todo por qué? Porque no supo esperar. Porque inclusive para enaltecerse, para ser altivo, para ser orgulloso, se necesita tiempo. Y entre más tiempo tenga una persona para considerar cómo estoy actuando, cómo estoy procediendo, estoy haciendo lo correcto, esto sí es de Dios, va a tener más posibilidades de tener entendimiento. Pero llegó un momento en que la escritura dice que él se levantó un monumento. Es decir, que él mismo estaba siendo objeto de culto. Y a él lo tenían referenciado, el rey alto, bonito, portachón, que además ganaba las batallas. Ese era el mero para que le hicieran un monumento. Y la escritura dice, no te levantes tú, deja que Dios te exalte. Si él se hubiera demorado un segundo más en enaltecerse cuando hizo el monumento, Samuel había llegado y se lo dijo. Estaba listo para asegurarme de que tú quedases perpetuamente. Es decir, la descendencia del Mesías había llegado era por la genealogía de Saúl, no por la de David. ¡Qué tremendo! Y todo porque en un momento de euforia o de ego, decidió decir, no, esto lo hice yo. Se levantó un monumento. Tremendo. La desobediencia está ligada a la falta de paciencia. Así como la obediencia está ligada a la paciencia, la desobediencia está ligada a la falta de paciencia. Es decir, una persona desobediente es más proclive a ser desobediente porque es impaciente. Sí, me hago entender. Si yo soy paciente, conforme la escritura dice, tengo las posibilidades grandes de tener más entendimiento de lo que está pasando o de la revelación de Dios. Pero si soy impaciente, estoy enalteciendo la necedad, leímos ahora en Proverbios, pero también me está abonando mi falta de paciencia. Desobediencia, impaciencia. Obediencia, paciencia. Ese es un paralelo que nosotros deberíamos considerar en nuestro día a día, porque es vital para las decisiones que tomemos. En muchos casos, estoy seguro, en ustedes o aún en nosotros, que muchas de las decisiones que hemos tomado de manera tranquila, pensada, pausada, que hay veces otros dijeron, pero ¿y cuándo se va a decidir? O sea, no estamos hablando del novio bombril de 15 años, que todavía no se ha decidido de pedirle la mano a la novia, ¿cierto? No estamos hablando de ese tipo, aunque debería tomarse su tiempo. Es mejor que tome su tiempo y diga, Dios me habló y es por aquí, y no que impacientemente tome una decisión de la que después
se vaya a arrepentir. Estamos hablando de que si yo soy paciente, le presento a Dios mis circunstancias, mis sueños, mis anhelos, mis expectativas. La Escritura dice que Él va a afirmar aquel pensamiento que es de Él en mi corazón. Él lo va a afirmar. Nuestra mente está diciendo, no, toma rápido la decisión. El mundo está diciendo, no, despabilese porque no viene otro y le quita el lugar. No, a los hijos de Dios, a ustedes y a nosotros lo que Dios tiene para nosotros, nadie nos lo quita. Lo que Dios ha preparado para nosotros para bendecirnos, nadie viene a quitárnoslo. Si somos pacientes, esperando que Él nos guíe y que manifieste su voluntad. La paciencia es sinónimo de obediencia. La impaciencia es sinónimo. El paciente es, hay algo, entonces yo digo, tengo que tener paciencia, me quedo ahí. O cómo se actúa, cómo se procede para poder tener esa paciencia, pero uno también tiene que actuar, uno tiene que hacer. Hay momentos, es que obviamente, hay momentos en que la decisión que tomaste siendo paciente va a tener que manifestarse. Ahí de pronto cabría que dice, descansa en el Señor. Es que descansar en el Señor es dejar las manos de Él, pero actuar cuando Él dice. No es descansar la mente, descansar esas emociones y eso es que yo tengo que hacer, es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que hablar, es que yo tengo que ir, como la palabra nos lo dijo en Ageo. Nos ponemos y la casa está vacía, entonces lo que hago es ir exteriormente, ¿a quién me ayuda? ¿Me ayuda este? ¿Me ayuda este? No, pues es que descansar en el Señor, que esa es la paciencia, y dejar que Dios actúe. Así nos toque actuar, pero actuar de otra forma, no actuar alocada ni fuera ni tampoco la de impulsivamente. Lo que pasa es que el ser humano está acostumbrado a ser impulsivo y quienes tenemos a nuestro alrededor forman parte de ese coro que está gritando, dale, te vas a quedar callado, callada, no vas a hacer, no vas a actuar. Como tú decías en las redes, están acostumbrados a actuar rápido y si las cosas no se le dan, pues ya no es como que ustedes no sirven. Entonces Dios nos manda a alcanzar su reposo. Amén. Debe haber paz en nuestro corazón, pero no va a ser fácil que distingamos la paz y el gozo de Dios en nuestro corazón si estamos actuando impulsivamente o impacientemente. La pregunta de Alfonsito, ¿cómo sabemos nosotros que hay un momento en que tenemos que actuar? ¿No? Siempre vamos a tener que actuar. Es decir, cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, tomamos una decisión y actuamos. Uno no se quedó, Señor, es que llevo 30 años pensando si te acepto en mi corazón o no. Todavía no lo he decidido, Padre. No, pues si usted está hablándole al Padre en ese tema, en ese tono, usted ya lo recibió hace rato y no que no lo sabe. Así de sencillo. Pero no estamos hablando es que todavía no. En el siguiente milenio te doy la respuesta. ¿Ok? Estamos hablando ¿qué hay en tu corazón que ya tienes tranquilidad para tomar la decisión y para tomar la acción que estás tomando? Porque si la consecuencia de esa acción es andar rápido, porque es que si no, mijo, despabilese. ¿Qué le dice el mundo? Despabilese, mijo, que este mundo no es para dormidos. Y Dios está diciendo por otro lado, hija, hijo, tranquila, tranquilo. Yo me encargo. Yo estoy a cargo. Sí, Señor, sí, yo estoy a cargo. Pero es que no veo, Señor, y todo el mundo me dice que haga, que actúe. Yo sí, estoy a cargo. Ahora, por eso insisto, no estoy hablando de si vamos a pasar la carretera, entonces yo me quedé parado en el Sardinel y es que todavía no recibo instrucción de Dios para cruzar la calle. Si usted salió a hacer la diligencia es porque ya tenía el favor de Dios para ir a hacerlo. Pero está esperando el momento adecuado. Claro. Entonces no estamos hablando de quedarnos inertes, estatuas y no tomamos ninguna decisión. Hay momentos en que Dios nos dice que nos quedemos quietos. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta si Dios nos dice que nos quedemos quietos si no hemos escuchado su voz? Miren que la lógica de nuestra mente nos dice que solamente podemos escuchar la voz de Dios si nosotros estamos en paz.
Así de sencillo. Si estamos tranquilos y en paz, o por lo menos ahí tranquilos, pero por lo menos en paz, podemos decir, esto que estoy pensando, yo creo que es de Dios, por esto y esto y esto. Entonces toma la decisión y actúas. Y está en paz, y Y está estás en paz. reposando. El mundo te dice, no, es que tienes que ponerte preocupado y tú no sabes por qué, porque Dios te ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios espera de nosotros y nos aconseja que abonemos nuestra paciencia, porque con ella hay grande entendimiento. Y que mermemos, disminuzcamos, ojalá desaparezcamos la impaciencia en la que este mundo nos quiere mover y llevar en todo momento. Y hay recompensa. Por favor, vayan a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Entonces, una parte de uno de los mensajes a las iglesias, en este caso a la iglesia de Filadelfia. Pero qué hermosa palabra, qué bendición. Y por favor, manteniendo el contexto del mensaje que estamos hablando. ¿Ya lo tienen todos? 3:10, dice el 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¡Qué bendición de palabra! Aquel que pregunta, ay, que si pasamos por la tribulación, que si sí, que si no. Dios te está diciendo a ti y me dice a mí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Miren cómo está asociado el espero, soy paciente, guardando su palabra. Él se encarga y me dice, yo te guardo. Yo te guardo. Guardar implica como lo que nosotros creemos, por lo menos doctrinalmente en esta congregación, de que en cualquier momento vamos a ser raptados. Eso es ese es el siguiente evento que debe tomar lugar conforme a la cronología bíblica. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra que Dios nos da hoy es a propósito precisamente de ser pacientes. Ay, ¿puedo decir algo? Por favor. Es que imagínense que tengo dos ejemplos de la paciencia y la impaciencia. Mi mamá se cae y está toda herida y me fue a llevar a la clínica. Y cuando la llevé a la clínica, la llevé a donde no debía, ¿no? Me meto allá y yo ya iba con impaciencia. Es que vengo con sí, haga fila. Pero es que miren, pues, la viejita toda vuelta ñola. Y entonces, pero es que mire, no, haga fila igual todos allá y hay muchos viejitos igual. Pero no caídos, pero delante de ella. Entonces, eso me enojé, eso grité, eso dije cosas feas. ¡Ay! Me dio una vergüenza con Dios. Yo después me puse y fui y pedí a cada una disculpas. Les dije pues las disculpas que me decían y salí de allá. La impaciencia no hizo sino retrasarme, la impaciencia no hizo sino que la gente me dejara más tiempo ya, que mi pobre vieja sufriera más. Mejor dicho, todos los inconvenientes más horribles traen la impaciencia. Luego volví esta semana a la clínica y estaba con la paciencia. toda con un gozo y una paz. Aprendió de mí. Y dice el médico, esto es urgente, su mamá tienes que hospitalizarse ya. No, pero era en una paciencia y en una tranquilidad y en una paz, listo, arreglamos maleta, nos vamos al concilio. No podía entrar, solo tenía que entrar yo, entonces me decía, yo me quedo aquí afuera esperando a tu mamá. Eso, entramos y eso era como que Dios estuviera en la ventana. Y así, señora, ya el médico, ahí mismo hay, pero no les extrañó 2 minutos. Un TAC, inmediatamente el TAC, fuimos, todo, inmediatamente cubículo, inmediatamente todo el mundo. Y yo me sentía como una princesa en medio del momento difícil.
Nos sentía como nos sentíamos como una princesa y atendieron a mi mamá como una princesa. Me quedé toda la noche torcida durmiendo así, pero a mí no me dolió, yo no estuve paciente, no me molestó y estaba gozosa. En un gozo, yo decía gracias, gracias, gracias por esto que está pasando, porque nos tienes en el mejor lugar, nos están atendiendo como príncipes, como reinas. Gracias, Padre. Y entonces, entre más alababa, más beneficios venían. Alababa y entonces venía un médico y decía, y el otro médico también le hacía, hasta que al fin, y ahí, ¿será que ya nos podemos ir? Vean, eso no tiene nada, déjenos salir ya. Ya me quiero, es que ya no voy a quedar. Pero sí notan el contraste, ¿no? En el testimonio, al principio era ya, porque esto es grave. Sí. Y después de un rato nos podemos ir porque es que no tenía nada, o sea, ¿para qué vinimos? Casi que la palabra termina diciendo ¿para qué vinimos? Entonces el mismo médico tan querido dijo, ay sí, ya les voy a dar salida, solo que venga el neurólogo y ahí mismo hacemos todo. Entonces después viene el médico y yo estaba durmiendo, estaba leyendo, me dice, ay, yo la vi leyendo, no sé a ver qué está leyendo, pero ya le voy a dar la salida, tranquila que ya le voy a dar la salida. Y fue tan bonito. Entonces, cómo la impaciencia hace que se nos retrasen las cosas y cómo la paciencia hace que todo fluya. Ese es el testimonio. Y cierro con el versículo con que iniciamos, simplemente lo voy a leer para acabar por hoy. Pero por favor, guárdenlo en su corazón, en su mente. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Por favor, cultivemos la posibilidad que nos da la palabra de acceder al entendimiento. Ni siquiera estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de entendimiento. Y lo opuesto, el ser impaciente es 14:29. Y el opuesto, el ser impaciente, dice que enaltece la necedad. Cuando sintamos o nos demos cuenta de que estamos siendo impacientes, recordemos que no estamos alabando a Dios con nuestra impaciencia. Estamos exaltando la necedad, dice la Escritura. Pero cuando somos pacientes, es decir, permitimos que Dios nos cuente qué es lo que está pasando allí, nuestro entendimiento aumenta y crece. Porque el Espíritu Santo va a tener ahora oportunidad de decirnos, hijo, hija, mira, es que esto te voy a mostrar qué es lo que ha pasado o qué es lo que pasó. Y nuestras decisiones van a ser grandemente bendecidas y por supuesto respaldadas por Dios cuando han permitido que pasen por el filtro o el colador que es Dios para que nos dé el visto bueno a propósito de lo que vayamos a hacer. Amén. Vamos a darle gracias a Dios entonces. Padre poderoso, Señor, perdónanos, Padre, perdónanos por nuestra impaciencia, Señor. Jesús nos enseñó poderosamente, Señor, y fue ejemplo de que tenía que ser paciente, Señor, pudiendo haber declinado el trabajo o la obra que tú le habías dado, Señor, pero pacientemente esperó, sabiendo que lo que venía como consecuencia de su sacrificio era bendición para todos nosotros, Señor. Cualquiera de sus discípulos, si se lo hubieran permitido, lo había bajado, Señor, de la cruz. Cualquiera de sus discípulos, si lo hubieran permitido, había matado o había tratado de impedir el sacrificio, Señor. Pero la paciencia de nuestro Señor Jesús fue manifiesta para que entendiéramos que tú tenías planes mucho más grandes y mucho más bendecidos para nosotros, Padre. Permítenos que cultivemos esa cualidad que es tuya, Señor, y es que te tomas tu tiempo, Señor. Gracias porque siendo pacientes crece nuestro entendimiento, Señor, pero también recuérdanos que siendo impacientes enaltecemos la necedad. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ay, aquí es lo